acerca de los 30 artículos sobre los derechos humanos, que como sabemos, la ONU han pasado 70 años desde que diversos líderes del mundo plantearon explícitamente los derechos que todo el mundo deben esperar y demandar simplemente por el hecho de ser seres humanos. Nacido del deseo de prevenir otro holocausto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos continúa demostrando el poder de las ideas para cambiar el mundo. En noviembre de 2018, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lanzó una serie especial para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948. Acerca de la historia y la importancia, permanece en este extraordinario documento 30 descripciones específicas de cada uno de los 30 artículos de la Declaración de estos derechos que pueden encontrarse a continuación en nuestras siguientes noticias. No hay un único tipo de familia. El colectivo LGBT lo sabe bien, pero para reivindicar la igualdad de derechos de todas las familias, el orgullo LGBT de Madrid va a concentrarse en este 2023 en la libertad y diversidad familiar. El sábado 1 de junio, la Marcha del Orgullo recorrerá la capital bajo el lema abrazando la diversidad familiar iguales en derechos. Ha sido un año de avances esenciales para el colectivo que celebra la población de la ley trans y LGBT y mira hacia el horizonte de la futura ley de familias, actualmente en tramitación y que reconocerá legalmente a las familias LGBT. Esto haciéndonos referencia al artículo 1 de Todos nacemos libres e iguales. El ámbito laboral es por mucho el espacio donde más se discrimina. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, los derechos más vulnerables son el trato digno al trabajo y a la igualdad de oportunidades. ¿Y quiénes son más vulnerables? Claro que sí, las personas con discapacidad o mujeres embarazadas. El organismo dio a conocer el registro de quejas que ha recibido desde 2012 hasta el cierre de 2023. Las cifras muestran que 3.915 reportes, invariablemente de esta última década, son las de centros laborales donde más ocurren actos de discriminación. Este equivale al 49.3% del total de las denuncias. Le siguió el ámbito educativo con 1.115 quejas y en tercer lugar los servicios al público con 777 casos, donde vemos que aquí se infringe el artículo número 2 de los derechos humanos, que este se refiere a ser libre de discriminación, donde nos dice que toda persona tiene derecho a todas las libertades enumeradas en la DUDH, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión político de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Las últimas palabras de esta oración, otra condición, se han citado con frecuencia para ampliar la lista de personas protegidas de manera específica. A través de la campaña Hasta ser escuchadas, Amnistía Internacional ha denunciado las omisiones y deficiencias cometidas por las autoridades y personas servidoras públicas del Estado de México al efectuar las investigaciones de feminicidios. Previo al segundo debate que se realizará hoy entre las dos candidatas a la gobernatura del Estado de México, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición llevarán a cabo una manifestación en el Instituto Electoral del EDOMEX para exigir a las candidatas que incluyan en su agenda compromisos para prevenir y erradicar el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres en las entidades mexicanenses. Esto haciendo alusión al derecho 3, artículo 3, que es el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Londres, Corea del Norte, Etiopía y Mauritania son los países más afectados por la esclavitud moderna, según el Global Slavery Index publicado ayer, que registró una agravación de la situación en el mundo desde su última publicación hace 5 años. Al segmentar por continentes, Venezuela encabeza la lista en América. Esto hace referencia al artículo 4, que es ser libre de la esclavitud y ser libres ante cualquier situación de trabajo y explotación. A continuación vamos con Melanie, que nos dará más noticias acerca de estos derechos. Al menos 15 mujeres fueron secuestradas y torturadas por ronderos en China, en la libertad. Según la defensora del pueblo, ellas fueron retenidas el 29 de junio tras ser acusadas de hechicería. Han sido torturadas, los meten en agua, los cuelgan, les dicen que les van a quemar, les van a desaparecer. Sin embargo, nos aplica el derecho de ser libre de tortura. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica o moral. Nadie debe de ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En un caso sin precedentes, el gobierno de México ha pedido perdón pública este lunes a Arturo Medina, el joven con discapacidad psicosocial e intelectual, que pasó 4 años privado de libertad sin pruebas sólidas en su contra. El Estado ha reconocido haber violado los derechos de Medina, al que el juez declaró inimputable. Una figura jurídica
aplicada a personas con discapacidad que bajo el pretexto de proporcionar un tratamiento terapéutico, en la práctica niega el derecho a elegir una defensa, declararse inocente o impugnar los cargos a los que se les acusa. Por lo que no se está ejerciendo el derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y, sin distinción, tienen derecho igual a la protección de la ley. En Washington, las mujeres tienen solo el 77% de los derechos legales de los hombres, y el ritmo de las reformas hacia un trato igualitario ante la ley ha caído en el mundo a nivel más bajo en los últimos 20 años, señaló un nuevo informe del Banco Mundial. El hecho de que las mujeres no tengan los mismos derechos que los hombres no es solo injusto para ellas, también es un obstáculo que menoscaba la capacidad de los países para promover el desarrollo verde, resistente e inclusivo, afirmó Indermit, economista jefe de grupo del Banco Mundial. De manera que no se está tomando en cuenta el derecho a la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley significa que no debe de haber discriminación de una persona. Todos deben de ser tratados con igualdad, independientemente del sexo, el lugar de nacimiento, tu religión, tu riqueza o tu estatus social. Por ejemplo, todas las personas que cometen un delito en particular reciben el mismo castigo. El 27 de junio del 2017 en México se le sumaría que tan solo el 17% de las empresas se involucrarían en la educación de sus empleados, en hacerles saber este derecho y asegurarles que les llegue el monto correspondiente a este, por lo que no se toma muy en cuenta el derecho a la reparación, que además de ser un importante instrumento para contribuir a la redistribución de la riqueza y a la justicia social, es un mecanismo que estimula la productividad, toda vez que la participación es concebida como una retribución al esfuerzo productivo de los asalariados. Hasta aquí mi reporte y seguimos contigo. ¿Sabías que puedes acabar en la cárcel por ser un poeta? En la Unión Soviética en 1964 esto era posible. Joseph Brodsky, un poeta ruso, fue acusado y llevado al tribunal por ser un pseudopoeta, más concretamente un aprovechado en la sociedad. Los jueces soviéticos no le veían algún valor a la poesía. A pesar de no tener ninguna enfermedad mental, este individuo fue llevado 2 veces a prisiones psiquiátricas, donde fue torturado. Este es uno de los miles de casos que sucedieron en la Unión Soviética. Si bien el abuso de la psiquiatría en los disidentes es una violación contemplada en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que nadie puede ingresar y permanecer en la cárcel sin una buena razón. Hola a todos, hoy les hablaré sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Podemos partir del artículo 10 que habla que todos tenemos derecho a ser escuchados públicamente y a una justicia de un tribunal imparcial e igualitaria. Desde este punto podemos empezar con un caso muy sonado que fue el caso Trump, en donde el exmandatario fue acusado de fraude fiscal, de evasión de impuestos, entre otros delitos. Aquí podemos ver cómo se agrega otro artículo de la declaración, que es el artículo 12, en donde nos dice que toda persona se puede presumir inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, el exmandatario dijo que en una entrevista que él no había hecho varios de estos delitos y que se presumía inocente hasta que se declaran las pruebas correspondientes. Podemos ver desde este caso. El artículo 13 nos habla acerca de que toda persona tiene derecho a elegir libremente y andar libremente por su país o por donde desee. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene impedimento, así como puede salir de su país propio y puede volver a ingresar sin ningún impedimento, y así puede ser en cualquier otro país. Esto sin ningún tipo de complicamiento más que el que tenga el país propio. En este caso podemos hablar sobre las visas y entre otros como el pasaporte, que es algo elemental para poder ingresar a un país, pero no por eso se te va a negar. Si tú solicitas y tienes tu pasaporte, no se te puede negar la entrada a ningún país. Y en el propio, no por viajar o por alguna otra causa salir de tu país, puedes volver a ingresar y sin ningún motivo se te puede negar la entrada. El siguiente punto del artículo 14 fue que toda persona puede solicitar asilo y no se le puede ser negado. Puede invocar su derecho al asilo en caso de persecución u otro asunto. Podemos tener un caso que fue de un exmandatario de Perú, en donde México
le ofreció asilo político, ya que este no venía con ninguna secuencia o algún impedimento que se le omitiera darle asilo. Este es otro punto que toca este artículo. No se le puede dar asilo a una persona que viene con algún problema legal y esto pueda afectar al país que lo recibe. En otros puntos podemos ver el artículo 15, que nos habla acerca de la nacionalidad. Una persona tiene derecho a la nacionalidad. En este caso, muchas personas como nosotros que somos mexicanos, al nacer se nos otorga una nacionalidad por nacer en territorio mexicano, pero también es legal que se pueda adquirir otra nacionalidad y no hay ningún impedimento para que esto no suceda. Obviamente esto es en materia legal, ya que si se le percibe por algún delito, cada país debe decidir sobre esto. Aquí podemos ver muchos casos como el de los mexicanos que emigran a Estados Unidos. Muchos de ellos buscan la nacionalización. En este caso ya depende del país emisor, pero no por eso se les está negando. Son otros tipos de discusiones, pero no por eso se le está negando la entrada, y en caso de que él quiera regresar a México no se le va a negar su nacionalidad mexicana. Hola, tengan una linda tarde. Soy Laura Montserrat. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dirigió una recomendación al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, ante la violación a varios derechos humanos de una persona privada de libertad, de origen colombiano, a quien se le negó la posibilidad de contraer matrimonio dentro de un penal del Estado por ser portador de VIH. Artículo 16. Derecho al matrimonio y fundar una familia. El pasado martes 6 de mayo se llevó a cabo el primer encuentro oficial entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la Procuradora General, Margarita Cabello, quienes abordaron temas como la ley del Código Disciplinario, las estrategias de prevención frente a la temporada invernal y el manejo de las tierras en el país. Esta reunión se produjo un día después de que Cabello hiciera un llamado para que las instituciones del Estado garantizaran y ampararan la protección a la propiedad privada en el país. Artículo 17. El derecho a la propiedad. El secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, habla durante el encuentro que buscó promover el diálogo global para fomentar la tolerancia, la paz y el respeto a la libertad de religiones y creencias, con el objetivo de visualizar la lucha contra la discriminación religiosa. Artículo 18. Libertad de religión o de conciencia. Una manifestante expresa su repudio contra los recientes ataques a periodistas en México. Durante una protesta el 15 de junio en la Ciudad de México, la noticia de que el gobierno mexicano podría estar usando el software, una tecnología especial destinada al combate de grupos criminales, para espiar e intimidar a defensores de derechos humanos, líderes anticorrupción y periodistas, es un ejemplo de cómo el régimen autoritario nunca se fue de este país. Artículo 19. Libertad de opinión y expresión. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Iván Macías. Hola, Iván. ¿Sabes quién protege el derecho a la libertad de opinión? El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sabes qué es lo que te permite la libertad de expresión? El poder elegir y tomar decisiones y también relacionarse con diversas personas. ¿Sabes cómo se viola el derecho a la libertad? Con el secuestro, intimidación y asesinato. Ok, muchas gracias. Irán, la Oficina para los Derechos Humanos, preocupada por la violencia de las fuerzas de seguridad y la restricción de las telecomunicaciones. Tras más de una semana de protesta contra el gobierno de Irán, la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación para la continua respuesta violenta de las fuerzas de reunión y las manifestaciones, así como para las restricciones a las comunicaciones que afectan el uso de la telefonía fija y el móvil, de internet y de redes sociales. Miles de personas se han unido a las manifestaciones antigubernamentales en todo el país. Durante los últimos 11 días, las fuerzas de seguridad han respondido en ocasiones con munición real. Artículo 20. Libertad de reunión y asociación. México, los ojos ya están puestos sobre las próximas elecciones presidenciales este 2024, pues como es de bien saber, a Andrés López Obrador solo le queda menos de un año en la presidencia. Buenas tardes, mi nombre es Axel Isaac Zamora Ramírez y es un gusto estar aquí con ustedes. El debate público sobre quién estará en nuestra presidencia en los próximos años ya está presente. Es por eso que el Instituto Nacional Electoral invita a todos los mexicanos a asistir a la urna este 2 de junio de 2024. Y bueno, ¿quién nos va a representar en los próximos años? Ya sabemos que los partidos que están liderando las elecciones son el PRI, Morena y el PAN. Sin embargo, es importante saber que también se renovará al Congreso mexicano. Así es, se elegirán a 128 senadores nuevos y 500 diputados. Y a pesar de que estamos en tiempos muy tempranos para tener un panorama general, veamos lo que opina el pueblo mexicano. Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas noches, soy Vania. Vania, ¿planeas votar en las próximas elecciones del 2024? Sí, no,
Ahora, ¿consideras que votando vamos a poder representar democráticamente a nuestro país? Sí, yo creo que tenemos que representar a nuestro país de esta manera. ¿Y para ti por qué es importante el voto? Porque así podemos elegir a nuestros representantes de acuerdo a lo que creemos que van a hacer por nuestro país. Y como dice el artículo 21 de las Naciones Unidas, votar es un derecho. Muchas gracias, Doña. Regresamos al estudio. Como se mostró, el voto es muy importante, pues como lo dicen las Naciones Unidas en su artículo 21, toda persona tiene derecho a participar en su gobierno, sea directamente o por un representante libremente elegido. De igual manera, todas las personas tienen derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas del país. Bien se dice que la voluntad del pueblo es la base del poder público en el país. Esta voluntad se ve expresada en las elecciones, mismas que deben celebrarse de manera periódica, por sufragio universal y con voto secreto. Mencionó ante la Cámara de Diputados la necesidad de implementar mejorías en las pensiones y en la seguridad social de todos los mexicanos. Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, menciona que en México hay 5 billones de pesos destinados para los recursos financieros. Entonces, si queremos regresar a un pago de pensiones mixto, es importante que lo hagamos de una manera progresiva, una manera en la que no afectemos nuestro bienestar y sobre todo no haya un colapso en la economía mexicana. Ivonne menciona que se pueden hacer miles de discursos. Sin embargo, como lo dice el artículo 22 de las Naciones Unidas, todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a la satisfacción de derechos culturales, económicos y sociales. Esto para una integración de sí mismos y un desarrollo de personalidad. Este 2023 se alcanzaron muy buenas cifras para el empleo, puesto que se abrieron 358,000 nuevas plazas. Desafortunadamente, estas no son de calidad y sin algún contrato. En el primer semestre del año se logró que muchos trabajadores gozaran de más prestaciones. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupaciones y Empleo menciona que hubo un aumento de 437,000 personas que no cuentan con un contrato escrito. El que haya informalidad hace que nosotros como trabajadores nos veamos más afectados, puesto que si sufrimos una enfermedad de trabajo no tendremos un seguro social ni tampoco tenemos la garantía de que nos den una remuneración justa a nuestro trabajo. Esto es completamente inaceptable, pues como lo menciona el artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos, todas las personas tienen el derecho a elegir su trabajo, a que se les pague de manera igual sin discriminación y que se les retribuya de manera equitativa a la labor que hacen. Lo que nosotros deberíamos hacer, tomando en referencia el apartado 4 de este mismo artículo, es formar sindicatos para defender todos nuestros derechos. Y bueno, eso sería todo. Pasemos a la sección del clima, puesto como lo diría el artículo 24, toda persona tiene derecho a un tiempo limitado en su jornada de trabajo, a un libre descanso y a unas vacaciones pagadas. Buenos días, comunidad estudiantil. Este 31 de mayo de 2023 en Tetla tendremos un clima bastante relajado. Es así que el más bajo será de las 4 a las 5 de la mañana con 11 grados centígrados. Sin embargo, después de las 3 de la tarde será de 23 grados. Aún así, le invitamos a extremar precauciones usando bloqueador solar y a cuidarnos, porque el clima está más cambiante que nunca. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Iván Macías Santiago. Colegios públicos y privados del país deberán recibir a niños de primera infancia en cualquier momento del año y sin aplicar pruebas de admisión. Por medio de un decreto del Ministerio de Educación Nacional, establece las condiciones para que todos los servicios de educación inicial del país garanticen un servicio de calidad a los niños y niñas menores de 6 años. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos hace obligatoria la educación primaria y gratuita y universal, y existe una tendencia de pensar que es un derecho para los niños. Todas las personas tienen derecho a participar libremente en la vida cultural y artística. El Estado promueve, fomenta y garantiza la interrelación armónica y el respeto de todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales. Sean estos materiales y inmateriales y el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de la colaboración e interculturalidad. Lleva siglos crear una cultura, a veces miles de años, pero el genocidio lo puede destruir lentamente. Rafael Ekim. El artículo 27 establece que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a participar de los avances científicos y sus beneficios y a ser valorada por su trabajo. Reclamamos respeto a los derechos humanos de millones de migrantes del mundo. Inmigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus casas por muchas razones, que comparten el mismo deseo legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo de ser algo más. El artículo 28 establece que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Denegar a las personas sus derechos humanos es cuestionar su propia humanidad. Nelson Mandela. Los deberes respecto a la comunidad, por tanto se deben permitir todas las opiniones, incluso las que no nos gustan, siempre que no inciten el odio o vulneren los derechos humanos de las personas. Asimismo, para expresarse, las personas necesitamos acceder a la información veraz.
es decir, en base a hechos y datos concretos. Para esto, debe existir un marco que permita la generación de este contenido. Por ejemplo, que la prensa puede hacer su trabajo o pueden existir distintas visiones en las comunicaciones. Esto incluye contar con herramientas para identificar y combatir la difusión falsa, información falsa, discriminaciones y violencias en los discursos que atenten contra el bien común. El artículo 29 establece de manera bastante acertada un tipo de contrato entre el individuo y la comunidad, lo que implica un intercambio justo de beneficios. A una juez en la Corte Europea de los Derechos Humanos se le preguntó que cuál era el derecho más importante, vida, libertad, democracia, a lo que ella contestó: preferiría no tener que escoger nunca. La idea esencial del artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que todos los derechos son indivisibles. Todos los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos están conectados entre sí y tienen la misma importancia. Todos tienen que ser cumplidos y ningún derecho supera a otro. Estos derechos son inherentes a los hombres, las mujeres y niños. Estos mismos no pueden ser posicionados en una jerarquía o ser aplicados de una forma aislada, dado que los países han invocado constantemente la declaración durante décadas. Algunos de sus componentes se han convertido en derecho consuetudinario internacional. Muchos académicos y abogados dicen que esto es obligatorio, pero esto no significa que sean acatados correctamente. Por eso mismo la importancia de conocerlos, respetarlos y exigir su cumplimiento. Y bueno, eso ha sido todo por el noticiero del día de hoy. Recuerde que puede volver a visitarnos todos los miércoles a las 10 de la mañana. Esperamos haya sido de su agrado. Buenos días.